a leer, hermanos, una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30, verso número 20. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Amén. Vamos a leer una vez más. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para adorar, exaltar tu hermoso nombre. Te rogamos que tú nos hables a través de la meditación de tu palabra, nos enseñes, nos ministres, nos permita, Señor amado, comprender el significado que hay en ella. En el nombre poderoso de tu Hijo bendito, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén, Jesús, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, estimados hermanos. Gracias. Hemos estado hablando hace unos días atrás acerca de esta serie de temas, hermanos, llamado el altar de Dios. El altar de Dios. En primer lugar, estuvimos hablando sobre la necesidad que hay en el corazón del hombre de, hermanos, tener un espacio, de tener, hermanos, algo físico, aparte del espacio, algo físico, para poder servir o adorar, rendir alabanza al Señor. Vimos, hermanos, desde el principio de la creación en el libro de Génesis, cómo, hermanos, esa necesidad interna en el hombre siempre ha estado presente, porque fue precisamente lo que el hombre perdió cuando, hermanos, fue expulsado de aquel paraíso a consecuencia de haber desobedecido el mandato de Dios, hermanos, y que el pecado, ¿verdad?, ingresara al cuerpo físico y al cuerpo espiritual del hombre, hermanos, y que a través, ¿verdad?, de la reproducción del mismo hombre, hermanos, ese pecado vino también inmerso en toda la descendencia, hermanos, de todos estos siglos. A consecuencia de eso no hubo, ¿verdad?, no hubo oportunidad de poder, hermanos, detener esa plaga, ese pecado, esa infección, hasta que el Señor Jesucristo vino en la cruz del Calvario y hasta que la persona puede con su corazón recibir esa salvación que Dios le ofrece. Aparte de eso, estuvimos hablando acerca de eso en la primera parte. Ahora, el día de ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de algo muy importante y no tiene que ver con el espacio físico, no tiene que ver ahora con la necesidad de acercarse a Dios y alabarlo. Recordemos que al venir a un altar, al venir, hermanos, a un templo, lo más importante que hay en ese momento, o el objetivo que debe haber en ese momento, es solamente adorar a Dios. No puede haber otro, no puede haber otro. Simplemente usted llega al templo, llega al altar, ¿verdad?, a satisfacer una necesidad que hay interna en el hombre. Y esa necesidad es el adorar el nombre del Dios Todopoderoso. Ahora bien, eso fue lo que hablamos en la primera parte. En la segunda parte hay algo muy importante, y es de que la persona que se acerca al altar, tiene que tener algunas cualidades. Voy a hablar una, que es la más importante. Voy a hablar de esta, hermano, porque de esta cualidad depende
de la vida misma de la persona que se acerca al altar. Una de las cosas muy importantes, hermanos, que menciona aquí la Escritura, es de que no todas las personas, ¿verdad? No todas las personas, aunque todas las personas tenían, ¿verdad? O hayan tenido o tengan, ¿verdad? El deseo de acercarse a un altar y adorar a Dios, ¿verdad? Eso no puede ser, hermano, de que lo voy a decir de esta manera, como una excusa de que usted esté hábil, dice, de que usted esté hábil de acercarse al altar y diga, ¿verdad? Yo vengo a este altar, ¿verdad? Para adorar a Dios. Hermano, eso pudiera ser, ¿verdad? Una frase o una actitud, ¿verdad? Que le abra las puertas y le diga a usted, pues venga, ¿verdad? Como venga, sea como sea, pues pase adelante y entre al altar, ¿verdad? Y adore a Dios. Pero el Señor, hermanos, en su palabra, desde un principio, hermanos, estableció cualidades que la persona que se acercaba al altar debería de tener. ¿Para qué? Para que no causara, ¿verdad? Disgusto con el Señor. Disgusto con Él. No con aquí en la tierra ni con las personas, porque aquí, ¿verdad? Eso puede arreglarse de cualquier manera. Pero allá en los cielos, delante de la presencia de Dios, las cosas tienen que hacerse, hermano, tal como su palabra, ¿verdad? Su palabra, no la mía ni la de otro, su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Este libro llamado la Biblia, hermano, lo demanda, lo establece, lo señala de esa forma. Entonces, el Señor había enmarcado, hermanos, y había descrito de que la persona que viniera al altar, tenía que, hermano, y esto era como norma, como ley, como mandamiento o como requisito, como usted lo quiera tomar, hermano, de que la persona antes de entrar al altar, ¿verdad? En este caso estamos hablando del templo, del tabernáculo que, hermanos, Moisés había construido para adorar a Dios en el desierto. Hermano, antes de entrar al altar de Dios, en primer lugar tenía la persona que lavarse con agua limpia. Ahora, hermanos, ¿eso qué tipificaba? ¿Eso qué simbolismo traía? Eso, hermano, ¿qué enseñanza o qué significado Dios estaba dando a entender de que la persona tenía que ponerlo en práctica? Hermano, la Escritura señala aquí en el verso 20 de que antes de entrar al templo, que en este caso es el tabernáculo de reunión o, ¿verdad?, el tabernáculo de Moisés, hermano, que es lo mismo, el Señor había dicho que era necesario que se lavaran con agua por una razón, simplemente por una razón, no eran 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Era exclusivamente una razón, y esa razón era para que la persona que entrara al altar no muriera en el altar. ¿Qué le parecen los mandamientos que Dios ordena en su palabra? Interesantes. Lo ve usted un poco difícil. Qué difícil es acercarse a Dios. No es difícil. El problema es, hermano, de que cuando Dios declara en su palabra de que la persona tenía que antes lavarse, era porque, hermanos, tanto la misma persona como, hermanos, las propiedades que tiene el agua eran indispensables y traían una enseñanza en ese momento. Usted sabe, hermano, que el agua, ¿verdad? El agua limpia, nosotros la utilizamos para lavar las cosas o para, hermano, limpiar las cosas. Es decir, el agua limpia se utiliza, ¿verdad?, para quitar la suciedad que hay, bueno, en un caso, ¿verdad?, ya sea en el vehículo, ya sea en los platos, ya sea en la ropa, es decir, o ya sea que nosotros, ¿verdad?, nos sentimos sucios y nos vamos a la ducha y nos damos, ¿verdad?, ahí nos bañamos. Entonces, el agua limpia tiene la propiedad, hermano, de remover, de quitar todo lo que es sucio, todo lo que es, hermano, gérmenes, todo lo que son bacterias, todo lo que, hermano, nos puede hacer daño a nosotros. El agua se encarga de removerlo completamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, hermanos, cuando Dios quería
que las personas se acercaran a su altar, ¿verdad? Y se acercaran ¿para qué? Para adorarlo a Él. Dios necesitaba que esa persona estuviera limpia. Y para estar limpio tenía que antes, ¿verdad? Antes lavarse. Ahora, limpio le pregunto yo a usted, ¿de qué? ¿Limpio de qué? ¿Estar limpio de qué cosa? ¿De qué cosa? ¿Acaso Dios, hermano, nos quiere ver a nosotros bien bañaditos? Bueno, yo creo que sí. ¿O no? Sí, Dios nos quiere ver bien bañaditos, bien limpios. Si no nos mira tan limpios, ¿verdad? Nos mandaría a bañar. Sí, claro que sí. ¿O cree que no? ¿O cree que Dios lo va a aceptar así con un poco de bacterias ahí en el pelo, ¿verdad? Piojos en la cabeza, pulgas en la ropa. Y hermano, aquí vengo, ¿verdad? Aquí vengo y aquí va a adorar al Señor, ¿verdad? No, hermanos. La limpieza es una cualidad, hermanos, que Dios requiere del ser humano. Entonces, cuando el Señor, hermano, le dice, ¿verdad? Lo detalla en su palabra, de que la persona que se va a acercar al altar, hermanos, era necesario que estuviera limpio, y le voy a agregar esta palabrita, estuviera limpio del pecado. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, esa limpieza, hermanos, que nosotros, en este caso, que la persona que se acercaba al altar se limpiaba, hermanos, con el agua, así, hermanos, que estuviera su corazón, su vida, en condiciones de adorar al Señor. Le voy a contar un ejemplo. Le voy a contar un ejemplo para que vayamos cayendo un poquito de qué estoy hablando. Hubo una ocasión donde estaba yo trabajando en un lugar y en ese día, en un día muy en particular, en la madrugada me habló el Señor. Y cuando me habló, me veía en mi lugar de trabajo, y estando en mi lugar de trabajo, yo no veía a nadie de las personas que trabajaban en esa área donde yo estaba. No había nadie alrededor mío, estaba simplemente yo solo. Pero arriba de mí escuché la voz del Señor que dijo estas palabras muy claramente. No quiero que jueguen con mi espíritu. Eso fue todo. No quiero que jueguen con mi espíritu. Eso fue todo. Cuando terminó esa voz, me desperté. En la madrugada y me quedé pensando, ¿qué es lo que el Señor quiso mostrar? Me dijo que no jueguen con su Espíritu Santo y me mostró el área de mi trabajo. Dije yo, ¿pero qué quiere mostrar Él? Me quedé inquieto. Y ese mismo día, cuando yo me presentaba al trabajo, llegué, estaba, hermano, dentro de las horas laborales, estaba ahí y de repente llegó a esa área un grupo de jóvenes, llegó a esa área un grupo de jóvenes, se quedó ahí y de repente empezaron a reírse, ellos hablaban otro idioma, se reían y de la risa pasó a carcajadas y de carcajadas pasó ya, ¿verdad?, a voces un poquito más fuertes. Entre ellos eran como 6 y a la par mía estaba otro joven que los vio a ellos y comenzó a reírse también, ¿verdad?, de lo que ellos estaban riendo. Y en ese momento yo no entendía de qué se estaban riendo. Vine yo y le dije al que estaba a la par mía, oye, ¿de qué se están riendo ellos? Entonces, él en ese momento, ¿verdad?, empezó a reírse y me dijo, no te puedo decir, me dice. Y yo le dije, ¿de qué se están riendo? Dímelo. Y volvió a reírse él también. Y entonces en ese momento me dijo él, te lo voy a decir, me dice, pero ellos están hablando de lo que ellos están diciendo, es de que ellos dicen que los domingos
van a la iglesia y que cuando van a la iglesia a ellos no les pasa nada. Pero todos los días de la semana ellos fuman, ellos, ¿verdad? Viven con mujeres, ellos beben licor, ellos consumen droga, ellos hacen cosas adicionales a todo eso y el domingo van bien tranquilamente a la iglesia y no les pasa nada. Entonces, de lo que se estaban riendo era de todo lo que ellos hacían en la semana. Y que llegaban el domingo, ¿verdad? Bien tranquilamente, bien arreglados, ¿verdad? Caminando despacito en la iglesia, se sentaban y hay que escuchar, hay que cantar, hay que sacar unos $2 y hay que ponerlos por ahí cuando alguien pase, ¿verdad? Hay que aplaudir, hay que leer un papel que dan los domingos en algunas iglesias y de repente se acabó, vámonos para afuera, ¿para dónde nos vamos a comer? De eso se estaban riendo. Entonces, cuando él me dijo eso inmediatamente, se me vino a la mente y dije, Dios mío, lo que el Señor me habló hoy mismo en la madrugada. O sea que esta palabra, dije yo, era para ellos. Era una exhortación, una advertencia para esos muchachos jóvenes que estaban ahí riéndose a carcajadas. Y en ese momento vine, hermanos, los muchachos, ¿verdad? Estaban ya a punto de marcar la tarjeta y retirarse. Y ese momento, hermanos, eran los últimos minutos, hermano, que les quedaban a ellos, porque era el último día, hermano, que ellos trabajaban en ese lugar. Y hermano, y cuando yo comprendí que la palabra era para ellos, hermano, yo traté, hermano, inmediatamente de decirle a él, al muchacho que estaba a la par mía, decirle, mira, necesito que me ayudes. Y él se puso a reír. ¿De qué? Me dice, ¿de qué estás hablando? Necesito que me ayudes. Y que Dios me dio una palabra este día en la madrugada y me dijo esto y esto. Y yo quiero que tú vengas conmigo y quiero que enfrente de ellos le digas lo que el Señor me dijo a mí. Y en ese momento el muchacho, hermano, se dio la vuelta y se puso a reír. Inmediatamente, hermano, se dio la vuelta y me dijo, no, yo ya me voy, me dice. Y se fue, hermano, marcó y no quiso hacer, hermano, lo que yo le dije. Y esto, óigame, que este muchacho era, lo que ya no es, el baterista de una iglesia. Luego, como pude, hermano, en mi desesperación para comunicar el mensaje de Dios, hermano, a estos 6 muchachos, vine, hermano, y caminé, hermano, di unos cuantos pasos y me encontré a otro creyente. Hermanos, lo detuve en ese momento y le dije, oye, necesito que me hagas un favor. Y le expliqué, Dios me dijo esto y los muchachos están ahí todavía, ya se van a ir ellos, pero necesito que tú vayas conmigo y me traduzcas y le digas estas cosas. Y entonces la persona me agarró los hombros y se puso a reír y me dijo, Roberto, me dice, detente, tú comiste algo y te cayó mal en la noche. Apártate que estoy ocupado, y me dejó. Y en ese momento, hermano, los muchachos no sé cómo desaparecieron y se fueron. No les pude dar la palabra del Señor. Ahora, esto que le estoy yo mencionando es precisamente lo que está en la palabra de Dios. Hermano, nos hemos acostumbrado, hermano, a asistir al templo, a llegar al altar del templo de Dios, hermano, con manos sucias. Y no estoy hablando, hermano, de las manos físicas. Hermano, me estoy refiriendo, hermano, a una vida, hermano, de nosotros mismos. Abrazamos el pecado, abrazamos la inmundicia y nos acostumbramos, hermano, a vivir, hermano, en esa dimensión y creemos, ¿verdad? Creemos que podemos, hermano, hacer las cosas delante de Dios y que Dios en ningún momento, hermano, va a demandar limpieza de nuestras propias vidas. Eso significa, hermanos, que entonces hay una actitud preocupante, hermano, porque en la palabra de Dios hay ejemplos
donde, hermano, había, hermano, hombres que se acercaban al altar de Dios y que al momento que se acercaban al altar de Dios, hermano, ellos al no arrepentirse de sus pecados y cambiar, hermano, la vida, hermano, que llevaban o que tenían delante de Dios, Dios en el mismo instante que ellos se acercaban al altar, óigame, en el mismo instante, Dios, hermano, Dios los fulminaba por completo. Y caía, dice la Biblia, literalmente fuego delante de la presencia de Dios en el altar, hermano, y consumía, quemaba, carbonizaba a la persona que estaba ahí ministrando. Eso quiere decir que entonces, hermano, ahora Dios, el Dios que nosotros adoramos, dice la Biblia, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Ahora, el detalle es que nosotros hemos jugado con el Señor. Hemos jugado con su Espíritu Santo. Y hemos, hermano, hecho y deshecho. Y todavía tenemos el orgullo, la vanidad, hermano. Todavía tenemos la osadía de mantenernos en nuestro pecado y que la palabra de Dios no penetre a nuestra mente y nuestro corazón. Le voy a dar otro ejemplo, si no le convenció el primero. A finales del mes pasado, apareció una noticia en los medios de publicidad diciendo lo siguiente: más del 50% de los habitantes de este país, más del 50% de los habitantes de este país apareció la semana última del mes pasado. Más de la mitad, hermano, del 50% de los habitantes de este país están a favor. Óigame, a quien le revienten los oídos. Óigame, están a favor de que el matrimonio se puede celebrar hombre con hombre, mujer con mujer, y se puede también, hermano, cambiar de sexo. Eso es hoy en día. Los habitantes. Y como los habitantes, hermanos, más de la mitad de los habitantes de esta nación están de acuerdo, de que, hermanos, no importa, te quieres casar, tú eres una mujer, te quieres casar con otra, casate. Tú eres un hombre, te gusta el otro que está allá, también anda a abrazarlo y casate con él. Hermanos, más de la mitad están de acuerdo con ese tipo de actitudes. Entonces, hermanos, óigame, entonces, ¿en qué sentido nos afecta a nosotros como iglesia de Dios? Hay iglesias, hermanos, hoy en día, hermanos, que no saben definir, hermanos, si dejar pasar a un homosexual a predicar la palabra o no. Todavía ellos no saben. Todavía ellos no saben. Si usted, hermano, va a poner un negocio, y si usted, hermano, óigame, las leyes, hermano, están a favor del pecado y en contra de la santidad de Dios. Si usted va a poner un día de esto, un negocio, y va, hermano, a legalizarlo, y va, hermano, a contratar empleados, tenga mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque va a tener que sujetarse a las leyes de este país. Y en las leyes de este país usted no puede discriminar a nadie. A nadie, hermano, no puede discriminar a nadie, porque si usted le dice, yo no te doy empleo a ti porque tú eres un homosexual, o porque tú vives con otra, tú haces esto y lo otro, tú vives en pecado, inmediatamente se lo llevan preso y lo agarran del pelo. No se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que aceptarlo. Hermano, si va a pasar aquí, alguien quiere cantar de usted, si es homosexual, alguien de usted quiere cantar, hermano, y es un hombre, está casado con otro hombre, bueno, no le podemos decir que no, pues pase. Y así hay muchas iglesias. Yo estuve, hermano, predicando en una iglesia donde los que recogían la ofrenda cada día de servicio eran homosexuales. La madre, hermanos, vivía con otra mujer, y el hijo vivía con otro hombre.
El hijo, hermano, era hombre, hermano, y se vestía de mujer. Y la madre, hermano, que era mujer, se vestía de hombre. Y los dos, uno, hermano, a un extremo de la columna de la banca y el otro, bueno, no sé si decirle ella o él, ¿verdad? Bueno, la cosa es uno aquí y el otro allá, hermano, para recoger la ofrenda de acá y la ofrenda de acá. Ahí yo predicaba en esa iglesia. Ahí estaba yo sirviéndole al Señor. Y me le acerqué al pastor de cabeza, ya con el deseo de que me volaran a mí también, hermano. Y le dije, óyeme, ¿tú sabes de que en la palabra de Dios no nos podemos acercar al altar a servir cuando estamos en pecado? Y que Dios demanda que haya santidad en su pueblo. Solo eso le dije, no le dije sácalo, porque le decía que lo sacara, me iba a sacar a mí primero. Ya estaba seguro que eso iba por ahí. Entonces él me escuchó y agachó la cabeza, cerró los ojos, porque sabía que había una organización sobre sus lomos, sobre sus espaldas, sobre sus hombros, que tenía que él respetar los estatutos. Y tenía que también respetar, hermano, las condiciones legales que tenía la organización, pero una organización mundial. Y que, hermano, aparte de eso, tenía que respetar a sus subordinados, sus jefes, todos los que estaban encima, al coordinador de distrito, tenía que respetar a todo el mundo. Y solo agachó la cabeza, cerró los ojos y no me dijo nada. Yo le entendí perfectamente qué estaba queriendo él darme a entender. Me di la vuelta, ya está, llegó. El siguiente domingo en adelante, mientras yo estuve en esa iglesia, nunca más pasaron estas personas a recoger la ofrenda. Y nunca más se volvieron a acercar al templo. Porque era un descaro terrible. Que aún, hermano, en el servicio, detrás de las paredes, estaban vendiendo droga. Y, hermano, y a la hora que tocaba recoger la ofrenda, hermanos, salían, se metían al templo, cruzaban la puerta, el pasillo, y ya estaban al frente con los canastos para orar, eso es exagerado, para orar, hermano, y recoger la ofrenda. Yo le dije a esta persona, aquí en la iglesia hay personas que aman a Dios y que se han guardado del pecado y que esas personas están hábiles para recoger la ofrenda, y no estos. Pero a partir de ahí ya no volvieron a pasar. Ahora, ese es otro caso. Pero el caso que nos afecta a nosotros hoy en día, hermanos, como iglesia de Dios, que más de la mitad de las personas están de acuerdo con este desorden sexual, entonces, ¿qué va a suceder, hermanos, con nosotros? ¿Qué es lo que usted, hermano, va a ver entonces en la televisión? ¿Qué es lo que usted va a ver, hermano? La publicidad. ¿Qué es lo que usted va a ver, hermano? En la radio. ¿Qué es lo que usted va a escuchar? Hermano, cuando usted vaya manejando, camine por la acera. ¿Qué usted es lo que va a ver entonces, hermano? En las mallas publicitarias que hay en la calle, en las vías públicas. Cuando usted vaya a la escuela, hermano, y esté en ese lugar, ahí, ¿qué es lo que va a suceder en ese momento? ¿Qué va a pasar? Cuando vaya a la escuela, hermano, y toque estar con las maestras, toque estar con los alumnos, hermano, ¿qué va a escuchar en sus palabras? Esa es, hermanos, la vida que hoy en día tenemos. Y que la iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de Dios le está, hermanos, dando, ¿verdad? Abriendo las puertas de par en par, para que la filosofía, hermano, y la basura, hermano, y todo lo que está allá afuera entre al templo. Y entre y domine y ponga, hermano, norma en todo lo que se hace dentro de la iglesia. Así que, hermano, ver a alguien, ver esto, ver lo otro, las cosas que yo acabo de mencionar, hermano, es bien común que cualquiera de esas personas pase y suba al frente. Y diga, les voy a predicar y les traigo un mensaje, o esto y lo otro. Es totalmente común hoy en día. Ahora, cuando, hermanos, nosotros vemos lo que está sucediendo, hermanos, lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo en el presente, hermanos, ¿qué cree usted que Dios va a hacer con nosotros? Hoy las personas pasan al frente al altar y uno no sabe si es mujer o si es hombre. No dijeron amén.
Pareciera que solo como yo tengo ojos para ver las cosas. Uno llega al templo y uno no sabe. Mire, le voy a nunca lo quería decir, pero lo voy a tener que decir, fíjese. Porque los inconversos me lo han dicho. No voy a pensar que los hermanos, los servidores de esta congregación han venido, pastor, mire, quiero hablar con usted unos 20 minutos sobre una cosa que está sucediendo en la iglesia que no nos parece. No, no han sido los hermanos, han sido los inconversos los que me lo han dicho a mí. Óigame, y en esta iglesia, aquí que no ponen orden, es aquí un desfile de modas, donde las mujeres vienen como quieren. Ya no se sabe si son o no son, si son creyentes o no son creyentes. Porque no se atina, hermanos. Ya no se atina. Ya no se sabe, hermanos, si en realidad nosotros hemos tenido o tenemos temor de Dios con nuestras actitudes y con nuestra vestimenta, hermano. Y eso ya se perdió hoy en día. Que yo me ponga, hermano, a decir, en esta iglesia a partir de... No, hermano, eso es de loco. Hoy en día eso es de loco. Mejor ni lo hago. ¿Por qué? Porque eso se perdió. En los años 80, allá atrás, en los años 70, eso se respetaba, mi hermano. Eso se respetaba, hermano, y cuidadito si usted quebrantaba, hermano, el orden que establecían las iglesias o los concilios. Hoy en día, hermano, hay que abrir las puertas. ¿Por qué? Porque la gente, el mundo, la sociedad está acostumbrado a ese estilo de vida. Y si nosotros continuamos siendo cuadrados de esa manera, la gente se nos va a ir. Entonces, para que la gente venga, ¿verdad?, hay que aceptarlos, recibirlos y que entren como quieran. Y que se mantengan como quieran. Y que vivan como quieran. Y que puedan hacer y deshacer como quieran. Aquí todo le vamos a permitir. Cuando hay iglesias, hay demasiadas iglesias, hermanos, juntas. Cada una, hermano, comienza a competir. La mía es la mejor, la mía es la mejor. Pero ¿saben qué hacen para competir? No es para, hermanos, buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. Lo que compiten es, y lo que hace es, porque yo he estado en esas iglesias, lo que hacen los pastores es lo siguiente: simplemente los llaman y dicen, mira, aquí le vamos a permitir que haga y que deshaga y que esto y que diga y que pase, no importa, para con tal que usted se quede en esta congregación. Y entonces nos hemos convertido, hermano, en personas que complacemos, hermano, la carnalidad de los hombres, de las mujeres y lo que menos hay en nosotros, hermano, comenzando por los pastores, por los ministros, por los que sirven al altar, es santidad de Dios. Este mensaje no cuadra con nosotros. A muchos los va a molestar, a muchos los va a incomodar, pero hermano, esto es lo que Dios ha requerido todo el tiempo. Y si usted, hermano, si usted ha tenido la osadía, bueno, o yo, o usted, o nosotros hemos tenido la osadía de acercarnos al templo, de acercarnos al altar de Dios y que Dios no nos haya matado. Pareciera que entonces nos tendríamos que preguntar, ¿soy hijo de Dios o no? Porque Dios a sus hijos los disciplina, como lo vimos el miércoles. Pero los que no son hijos de él, a los bastardos, como dice la Biblia, no lo digo yo, como dice la Biblia, los tiene ya preparados para aquel día final, donde él demandará. Ahora, cuando nosotros vemos estas actitudes, hermanos, que nos acercamos al altar, sin tener el cuidado, hermanos, de limpiar nuestras actitudes, de limpiar, hermano, nuestro corazón, de limpiar, hermano, nuestra vida. No que, hermano, ahí al frente, hermano, a la entrada del templo, ¿verdad?, va a haber una banca con una almohadilla para que usted, hermano, se ponga de rodillas, hermano, y se quede ahí orando para que Dios lo limpie. Entonces después usted tenga que entrar, hermano, aquí al templo, al altar, para que Dios no lo mate y Dios reciba su alabanza, hermano. Pero cuando usted, hermano, sale del templo y termina el servicio, termina siendo peor sinvergüenza que antes.
Dios no recibe, hermano, ese tipo de actitudes. Dios, hermano, es un Dios el cual nosotros no podemos engañarlo. Hermano, nosotros no. Dios, dice la Biblia, no os confundáis. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros mismos hacemos, hermano, en la semana, en cada momento, en cada día, eso mismo nosotros, hermano, vamos a hablar. Eso nosotros mismos vamos a hacer. Eso nosotros mismos vamos a reflejar. Va a ser difícil e imposible, hermano, tapar o cubrir, hermano, la vida pecaminosa que llevamos cuando nos apartamos voluntariamente de los caminos de Dios. Ahora, es muy importante, hermanos, que nosotros definamos como iglesia. No tendríamos que hacerlo, pero hoy como no entendemos, y digo cuando no entendemos, es decir, que no podemos distinguir. No podemos distinguir qué es pecado y qué es santidad. No podemos, qué es, hermano, lo santo, qué es lo inmundo. Ahora, hermano, todo es, ¿verdad? Negro y blanco, gris. Hoy todo es color gris. Y se acepta, hermano, de todo, ¿verdad? Se acepta de todo, hermano. Entonces, hoy como no podemos, hermano, distinguir, le pregunto yo, tendríamos nosotros que definir entonces qué es pecado y qué no es pecado, porque hoy en día no se distingue. No se puede diferenciar. No sabemos, hermanos, si emborracharnos, ¿verdad?, es bíblico o no. Y todavía tienen la osadía de decir, a ver, ¿dónde dice la Biblia? Pues que no hay que emborracharse. Ni la leen, ni la tienen, ni le apetecen. La Escritura, hermanos, mencionó este detalle muy importante. Que a las personas que se acercaban al altar con el deseo de adorar, pudieran, hermanos, antes de hacerlo, para que no descendiera fuego de la presencia de Dios, hermano, como un disgusto, hermano, por entrar a un lugar santo y entrar con la mancha del pecado. Hermano, dice la Biblia que antes de entrar a ese templo y antes de adorarlo a Él, era indispensable que se limpiara la persona. Hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos afuera del templo un estanque o un depósito de agua para que cada uno de los que entramos al altar o a este templo, hermanos, nos lavemos con agua, hermanos, o quizás unas duchas para que usted, hermano, ponga por ahí un ladito su ropa, se dé un buen duchazo, hermano, luego se ponga su ropa y entre bien fresquecito a adorar a Dios. Hoy no tenemos agua de ese tipo. ¿Sabe qué tenemos? Hoy lo que tenemos, hermano, es lo que Dios nos ofreció a nosotros. Y es de que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, hermanos, murió y derramó su sangre para que esa sangre, hermanos, sirviera como el agua purificadora y nos limpiara de todos nuestros pecados, para que entonces, hermano, una vez estando limpios por la sangre de Cristo, podamos, hermano, entrar a una comunión directa, hermano, con nuestro Dios, y que nuestro Dios, hermano, se sienta agradado de nosotros y no se sienta, hermano, desagradado por la inmundicia que hay en nuestra vida. La Escritura señala claramente, hermano, que cada vez que el hombre, hermano, el hombre no tiene ningún impedimento, hermano, de acercarse a Dios, pero Dios ha establecido, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Hay salvación para nosotros, hay salud para nosotros. Ahora tenemos libertad de entrar al templo, libertad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos, hermano, acudido y nos hemos aferrado a la palabra de Dios, donde nosotros le hemos confesado nuestros pecados, así como predicaba Juan el Bautista: confesado y hacer obras dignas de arrepentimiento. Aleluya. Así que, hermano, para poder ser aceptos en el altar de Dios, lo que necesitamos hacer es entregarle nuestra vida al Señor, para que Él nos limpie nuestro pecado y para que nosotros ahora estemos en una comunión delante de Él. ¿Por qué razón? Porque su palabra así lo establece. ¿Se recuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo?
Nicodemo, hermano, era un hombre religioso. Nicodemo, hermano, era el hombre, hermano, era un hombre erudito, era un hombre, hermano, muy sabio, conocedor de la palabra, de la ley de Moisés. Hermano, era un hombre que era maestro, respetado en toda la nación, y era el que enseñaba, hermano, las escrituras. Hermano, la Biblia dice que un día en la noche él llegó, hermano, y buscó a Jesucristo. Y cuando buscó a Jesucristo, el Señor le dijo: oye, Nicodemo, tú siendo maestro no sabes las cosas más elementales, pues te las voy a decir en este momento. Tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, ese Nicodemo en conocimiento de la palabra de Dios nos gana a todos. Y Dios le dijo a él que para entrar al reino de los cielos no le iba a funcionar para nada el tener un título aquí en la tierra, el ser reconocido aquí en la tierra, el tener, hermano, tanto conocimiento en la cabeza. A él lo que le iba a funcionar, lo único que le iba a funcionar, era de que él volviera a nacer de nuevo. ¿Y qué implica nacer de nuevo? Nicodemo fue bien honesto y le dijo: Señor, nacer de nuevo. Eso quiere decir de que, ¿verdad? Como aquel comediante, tengo que agarrar aquella pastillita, hacerme chiquito, y no me chiquito, ¿verdad? Me voy caminando y entro al vientre de mi madre y vuelvo a esperar que vuelva a nacer de nuevo. Y el Señor le dijo: no es así, Nicodemo. Lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del Espíritu, viene del Espíritu. Tú ya naciste y no podemos reducirte y volverte a meter al vientre de tu madre para que vuelvas a nacer. No estoy hablando del nacimiento físico que ya tuviste hace muchos años atrás. Me estoy refiriendo de que tiene que haber un nacimiento, un cambio en tu vida nuevo, de manera que a través de ese cambio tú puedas entrar al reino de los cielos, y solamente lo vas a recibir cuando tú confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y que creas en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Ahí tú serás salvo. Ahora, hermanos, la limpieza está disponible para todos. Porque todo aquel, hermanos, que se sienta cansado, que se sienta cargado, que se sienta, hermanos, que está atado, Dios no solamente te puede limpiar del pecado original de Adán y de Eva, que a Dios, hermanos, le estuvo, hermanos, ocasionando estragos en toda su creación. Dios no solamente te va a limpiar de ese pecado, sino que Dios también va a obrar en tu vida y va a romper las cadenas de opresión, las cadenas del vicio, las cadenas del pecado. Va a romper también todo aquello que te tiene atado. Va a quitar el velo en el cual el enemigo, dice la Escritura, ha puesto en la humanidad, de manera que ellos no puedan ver a Jesús como el único Salvador de este mundo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino un solo nombre, un solo camino, y ese es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Así que la limpieza, hermanos, para nosotros está disponible. Si nosotros un día recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero después el mundo nos ha ido, hermanos, amarrando, nos ha ido, hermanos, ensuciando, nos ha ido, hermanos, infectando con esos pensamientos, con esa filosofía, pues no lo dude, que usted también necesita volver otra vez al Señor para que limpie tu vida. Necesitamos, hermanos, todos nosotros tener esa limpieza en nuestro corazón para que Dios, hermanos, no se sienta desagradado al momento que nosotros servimos en su casa y en su altar. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a hacer una oración para terminar este servicio. Pero es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos presente el consejo de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos complicados. Esta nación se ha declarado como una nación que cree
que cree en Dios, que cree en su palabra, pero contrariamente, ellos en teoría lo dicen, pero en sus prácticas, ellos quieren continuar viviendo en la misma inmundicia. Y día a día, las leyes están favoreciendo más. Y los políticos y los gobernantes, aquellos que temían a Dios de corazón, están disminuyendo en número. Y ahora ellos están creciendo y están para ganar sus votos y ganar cualquier elección. No buscan las iglesias, no buscan a los hombres rectos, no buscan a los hombres honestos, porque esos han quedado ya pocos. Buscan donde están los grupos mayoritarios, y esos grupos que son grandes en nuestra sociedad son los grupos que aprueban el pecado, que rompen los acuerdos que Dios ha dejado en su palabra. Hermanos, hoy ser un cristiano es más difícil que lo que costaba hace 10 y hace 20 años atrás. Y las cosas se van a ir complicando. Por eso es que el Señor dijo que Él viene pronto por su iglesia. Pero vendrá por aquellos que están sin mancha y sin arruga, sus vestiduras espirituales. Eso quiere decir que muchos se quedarán. Porque si Jesús viniera hoy en día, hermanos, por lo menos, menos del 50% de esta nación se quedarían. Perdón, más del 50% de esta nación, hermanos, se quedarían. Y serían menos de la mitad de esta nación que se irían con Cristo. Por eso es que la Biblia dice que uno será tomado y otro será dejado. Ya estamos en esos tiempos donde la mitad de la población está diciendo no a Dios y la otra mitad de la población está diciendo sí a Jesús, pero con muchas dificultades. Hermanos, mi corazón, mi deseo es de que tú no te quedes, sino que juntos estemos perseverando cuando el Señor venga por su iglesia. Si tú que estás aquí en este lugar o escuchas este mensaje, yo te quiero hacer la invitación. Si tú nunca en tu vida has comprendido la verdad de Dios, que Él envió a su Hijo para salvarte del pecado y romper las ataduras que te tienen hundido en el vicio, la palabra de Dios lo puede hacer en esta hora. Simplemente déjate guiar por lo que ella dice. La Escritura dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y le das tu vida, tu futuro, tu pasado, tu presente, para que Dios tenga, hermano, control de ello, dice la Biblia que a partir de ese momento tú serás limpiado, serás restaurado y volverás a nacer y tendrás otra nueva vida que Dios te pondrá, así como lo hizo con nosotros cuando creímos en su palabra. Hoy que estamos aquí reunidos es la oportunidad para hacer la invitación y dártela a entender de que si tú quisieras en este día entregarle tu corazón al Señor, no te ofrezco religión. La religión no pudo hacer nada por mí, ni por mi pecado, ni por mis ataduras. Lo hizo Jesucristo. Ni tu religión, ni nadie en el hombre, ni en el mundo podrá hacer algo por ti. Solamente la sangre de Jesús. Y lo que tú tienes que hacer es simplemente decir: Señor, te recibo en mi corazón, límpiame.
sálvame en tu nombre. Si tú quieres hacer o decir esas palabras, yo te puedo ayudar en este día para orar por ti. Si tú sientes en tu corazón hacerlo, yo te pido en este momento que tú levantes tu mano para orar por ti. Si nunca lo has hecho y quieres hacerlo en este momento, solamente levanta tu mano y yo voy a entender de que tú le quieres entregar tu corazón al Señor. ¿Para qué? Para que te limpie. ¿Para qué? Para que te salve. ¿Para qué? Para que el Señor rompa esas cadenas de pecado que están a tu alrededor. Tú no vas a poder salir nunca de ahí. Necesitas ayuda. Por eso es que Dios mandó a su Hijo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el remedio. Él es el que te trae la vida eterna. Él es el que te trae la salud. Si hubiera alguien, levante su mano. Si hay alguien que lo hizo en algún tiempo y se apartó de sus caminos y quiere en este día volver y reconciliarse con Dios, también tú lo puedes hacer con toda libertad. Simplemente levanta tu mano y yo voy a entender que tú quieres hacerlo este día. Y yo voy a hacer una oración contigo.